Para hacer este bonito bolso, miren, voy a utilizar una agujeta de 4 milímetros. Es un hilo de varias hebras, es como un blanco un poco hueso. Para comenzar voy a empezar por una tira de cadenas del ancho total del fondo, que en mi caso yo lo voy a hacer de 30 centímetros. Este va a ser el fondo. Después que hice esa tira de cadenas que mide mis 30 centímetros, pues voy a subir con 3 cadenas más, 1, 2 y 3. Tomo lazada y en el 1, 2, 3, 4, en el quinto voy a hacer mi primer punto alto. Así, y voy a hacer un punto alto en cada punto de aquí de esta tira de cadenas. Voy a ir así. Voy a ir así hasta llegar al final. Y llegué aquí al final, me queda solo un punto. Y en este punto voy a realizar 3 puntos altos en el mismo punto. 1, ahí mismo, 2 y 3. Esta hebrita la voy a esconder. Aquí giro y voy a realizar punto sobre punto. Fíjense bien. No, aquí me equivoqué. Miren. Fíjense bien que miren, en el último punto hice estos 3, el siguiente es este punto. Aquí. Así. Y voy a ir haciendo entonces puntos altos hasta llegar al otro extremo. Y ahí hice esta curvita que la quiero pequeña. Si usted quiere más grande, pues realiza 5 en lugar de 3. Aquí voy a llegar haciendo puntos altos también hasta el final, y cuando llegue aquí a este último punto, miren, solo voy a realizar un punto, porque ya aquí estas cadenas del inicio con el siguiente punto es como si hubiéramos hecho 2 puntos altos, y ahí en este mismo huequito hago el tercero. Aquí cierro con punto deslizado y voy a ir tejiendo así en círculo, cerrando mi vuelta hasta tener la altura del fondo que yo quiera hacer para el bolso. En mi caso va a ser bastante pequeño este fondo. Les voy a decir en centímetros cuántas vueltas y en centímetros qué altura le di al fondo de mi bolso. Miren, así me va quedando. En mi caso, yo solamente le di de altura al fondo 2 centímetros, así. Tiene 2 centímetros a cada lado. Para comenzar a hacer el motivo, que miren, aquí no se define mucho, pero cuando le eche sus cositas al bolso o si le pone un forro, pues ya el dibujo se le va a notar mejor. En mi caso, para hacer este dibujo, en mi caso yo tengo 120 puntos en total, en dependencia de los puntos que hayan hecho cada uno. Bueno, si les coincide, pues mejor. Yo dividí, primero determiné los bordes aquí, entonces que tenga la misma cantidad de puntos adelante que atrás. Y esta parte de adelante la dividí en 3 rectángulos, 2 iguales a los lados más pequeños y uno en el centro más grande. Miren, el del centro es de aquí a aquí, ¿ven? Y miren los pequeños. Ahora, para 120 puntos, yo comencé en mi primera vuelta. En mi primera vuelta, vamos a ver aquí el inicio. Realicé aquí, yo calculé los puntos y, como les digo, tienen que tener la misma cantidad de puntos en los dos pequeños y para que les sea más fácil el cálculo, solo calculen que estos dos sean iguales, igual que por detrás, y ya. Los puntos restantes los dejan en el medio, que es el cuadrado más grande. En mi caso, yo fui haciendo estas casitas. La primera vuelta subo con 3 cadenas,
y una cadena de separación, dejando un punto en la base, hago un punto alto. Una cadena de separación, dejo un punto en la base y un punto alto. De esta manera hice las casitas. En el primer rectángulo hice 8 casitas. Estos 3 puntos de separación, 3 puntos altos de separación, sí, siempre. 8 casitas, 3 puntos altos de separación. En el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casitas, 3 puntos altos de separación y repetimos las 8 casitas del primer rectángulo, sus 3 puntos altos de separación y en la siguiente cara igual. 8 casitas, 3 puntos altos de separación, las casitas del centro, 3 puntos altos de separación y las 8 casitas del final. En la vuelta número 2 voy a hacer una casita, voy a hacer punto alto, uno sobre el mismo punto alto, uno en el centro y uno sobre el punto alto. Por lo tanto, rellenando 2 casitas voy a tener 3, 4, 5 puntos altos. Realizo 5 puntos altos, 2 casitas, 5 puntos altos, una casita, 3 puntos altos, 2 casitas, 15 puntos altos, 2 casitas, 3 puntos altos de separación, una casita, 5 puntos altos, 2 casitas, 5 puntos altos, una casita, 3 puntos altos de separación y en la otra cara igual que en la anterior. Una casita, 5 puntos altos, 2 casitas, 5 puntos altos, una casita, 3 puntos altos, 2 casitas, 15 puntos altos, 2 casitas, 3 puntos altos, una casita, 5 puntos altos, 2 casitas, 5 puntos altos y termino con 3 puntos altos. Si este video te gusta y aporta valor a tus creaciones, me ayudas bastante si te suscribes a mi canal. Dale me gusta y cualquier sugerencia o recomendación en los comentarios. Esto servirá para que llegue el video a más personas que lo necesiten y a usted lo notificará cada vez que suba un video nuevo. Gracias. En la vuelta número 5, 1, 2, 3, 4, 5, voy a hacer, subo mi punto alto, una casita, 5 puntos altos, 2 casitas, 5 puntos altos, una casita, 3 puntos altos, 2 casitas, 3 puntos altos, una casita, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos, una casita, 3 puntos altos, 2 casitas y aquí repito lo mismo que hice de este lado y en la otra cara de la cartera lo mismo que hicimos hasta aquí hasta llegar al final. En la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, en la vuelta número 6 voy a hacer, subo con 3 puntos, 3 cadenas, una casita, hago una casita, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casitas, 3 puntos altos, 2 casitas, 3 puntos altos, una casita, 7 puntos altos, una casita, 3 puntos altos, una casita, 2 casitas, 3 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casitas, 3 puntos altos de separación y repito la misma vuelta. La vuelta número 7 es igual que la vuelta número 6. En la vuelta número 8 voy a comenzar a hacer la vuelta número 8, va a ser la misma vuelta que hicimos en la vuelta número 3. O sea, la 8 es la misma que la 3 y ya. La 9 es la misma que la 4. La 10 es la misma que la 5 y así. Ya voy a repetir las mismas vueltas hacia arriba hasta que llegue a la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasta que llegue a la vuelta número 11. En la vuelta número 12 voy a hacer solamente los 3 puntos altos de separación y en el resto, todo el tiempo voy a hacer casitas. En la vuelta número 14 voy a hacer puntos altos, solamente puntos altos por toda la vuelta. Voy a hacer 2 vueltas de puntos altos, como mismo hicimos aquí, uno sobre el punto alto y uno dentro de la casita. Así voy a hacer 2 vueltas. Y así me queda. Miren, al final no le hice 2 vueltas de punto alto. Le hice una vuelta de punto alto, una vuelta de casitas, una vuelta de punto alto y una vuelta de casitas. Así terminé mi bolso.
En centímetros, él tiene una altura total de 24 centímetros de alto. Ahora voy a empezar a hacerle las asas. Para hacerle las asas, miren, dejé la misma cantidad, puse unos marcadores y aquí tengo 9 casitas de cada lado, igual que de este lado. Así, 9 casitas aquí y 9 casitas detrás. Así me quedó mi primera asa, miren. Al final no hice 9 casitas de cada lado, la dejé en 7. Cuando probé a hacer 9 me quedó demasiado gruesa, no me gustó. Y entonces lo dejé en 7, pero bueno, usted decide de qué tamaño la quiere. Miren, en mi caso, les voy a decir las medidas. Miren, si la ponen así de frente, miren cómo queda. El ancho por el que comencé fueron 15,5 centímetros. Fui disminuyendo hasta tener un ancho de 4 centímetros y tiene una altura total. Esta es la primera mitad. Lo voy a hacer en 2 partes y lo voy a empatar en el centro. Tiene 24 centímetros de largo. La primera asa, que miren, queda a un costado del bolso. Voy a hacer la otra asa de este lado y las voy a empatar en el centro. ¿Cómo hice esa asa? Voy a hacer esta como mismo hice la primera. En la primera cortas el hilo, pero en la segunda no vamos a cortar porque con la segunda vamos a empatar. Miren, aquí justo donde están los marcadores, ahí yo voy a empezar, voy a entrar mi hilo, vamos a pasar esta hebra hacia acá para ajustar. 1, 2, 3 cadenas que representan mi primer punto alto y la cadena de separación. Tomo la lazada y voy a hacer sencillamente casitas, la misma cantidad de casitas que tengo en la base, una cadena, hasta llegar al siguiente marcador, que en mi caso son 14. Llegué al final de la vuelta número 1, en la vuelta número 2 subo con 3 cadenas, 3, una cadena de separación, tomo la lazada, voy a girar mi tejido. Aquí miren, voy a dejar esta vareta, no la voy a tejer la siguiente. O sea que así voy a realizar las disminuciones. Aquí realicé una disminución y voy a hacer casitas hasta estar llegando al final y ahora les indico cómo hice la disminución del final. Miren, estoy llegando al final, estoy en la tercera de atrás hacia adelante. Voy a hacer igual, separar una cadena como si fuera a hacer una casita y en lugar de tomar la penúltima, tomo la última, que fue donde realicé las 3 cadenas de inicio. Aquí esto va a estar un poquito ajustado. Así. Ya. Y hice mi disminución al final. Así voy a ir haciendo cada vuelta. 1, 2, 3, la cadena de separación, giro. No tejo en esta, tejo en la siguiente. Y así, como les digo, vamos a ir disminuyendo vuelta a vuelta en cada esquina hasta tener el grosor que usted quiera para el asa. Y cuando tenga entonces el grosor que quiere del asa, ya sencillamente no hace más disminuciones y sigue casita sobre casita hasta llegar a la altura deseada. Cuando llegue a la altura deseada, las dos las hace del mismo tamaño y como les dije, la primera la cortan y la segunda la vamos a dejar ahí y ahora les indico cómo vamos a empatar. Y así me queda la segunda asa. Ahora, ¿cómo lo voy a empatar? Miren, voy a poner las asas así, una frente a la otra y voy a virar así para tejer por la parte del revés. Subí con 3 cadenas, aunque no se va a ver, puede tejerlo por el derecho, pero bueno, yo lo tejo por el revés, me gusta más, pero es casi imperceptible. Subo con 3 cadenas, tomo la lazada y en la siguiente asa, fíjense que no vayan a quedar torcidas, eso sí, tienen que estar derechas. En la siguiente asa, aquí en la tercera cadena, voy a realizar un punto alto. Así queda.
hago una cadena que es la cadena de separación. En la que tengo aquí voy a hacer mi punto alto, tomo lazada, en la de atrás hago el punto alto, hago la cadena de separación. Fíjense cómo quedan las casitas iguales. Voy a hacer esto hasta llegar al final. Cadena de separación. Cuando llegue al final igual voy a hacer una cadena y voy a cortar mi hilo. Y así me quedó mi bolso. Miren el asa. Así queda este bonito y práctico bolso. Es muy fácil, como ven, y rápido de hacer.